Qué bueno que nos acompaña. Muy buenas noches a su programa Índice Económico y como cada miércoles me da gusto recibir a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Marilena. Esta noche vamos a hablar sobre las expectativas del sector energético para el 2021. Acompáñenos. Especialistas consultados por Banco de México prevén que la economía de México registrará una contracción de 9.3% durante 2020. El indicador de confianza empresarial manufacturero se ubicó en 41.5 puntos en octubre, es decir, registró un incremento de 0.8 puntos en comparación con el mes previo, informó el INEGI. El envío de remesas hacia México registró un récord de 29.964.22 millones de dólares, esto entre enero y septiembre de este año. Este dato registró un incremento de 15% respecto al mismo periodo del año anterior, así lo informó Banco de México. La calificadora Standard & Poor's estima que las ganancias de los bancos en México registrarán un desplome de 50% al cierre de 2020 ante el impacto del COVID. La recuperación de la economía de México dependerá de la importancia que tengan las nuevas inversiones en el sector energético. Vea lo que le preparamos. El sector energético en México es una de las actividades económicas más importantes del país y la fuente principal de los ingresos públicos federales, el cual representa el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. El actual marco normativo, constitucional y legal determina que el manejo de los hidrocarburos y la electricidad son sectores exclusivos del Estado. Las únicas actividades permitidas a la inversión privada en el ámbito de los hidrocarburos es el transporte, almacenamiento, distribución y mantenimiento de gas natural, mientras que en el sector eléctrico solo se permite la cogeneración y el autoabastecimiento. México continúa siendo uno de los grandes productores de petróleo en el mundo, ubicándose en el lugar número 12 según la Agencia Internacional de Energía. Pero tras los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se debe analizar el efecto en México de las estrategias estadounidenses en el sector energético. El sector energético, sin lugar a duda, es uno de los más importantes en estos momentos. ¿Cuál va a ser la definición? Esto dependerá por supuesto, de cómo concluyan las elecciones en Estados Unidos. Y para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche al maestro Severo López Mistré, analista energético y, por supuesto, una voz más que autorizada en el sector. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Hola, buenas noches en el estudio y buenas noches al auditorio. Y gracias por la invitación. Muy buenas noches. Maestro, ¿cuál sería la perspectiva de frente a las elecciones y, por supuesto, este proceso electoral que se vive en Estados Unidos en materia energética? Pues mira, no podemos dejar de mencionar que el final ha sido cardíaco. Todavía no se define quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Los estados bisagra están con miles de votos de diferencia en universos de millones de votos. Y no era para menos, está en juego muchos aspectos, es un referéndum de muchos temas. En el aspecto energético, me gustaría puntualizar un par de cosas. Primero, hay temas que no importa quién gane, ya llegaron a un punto de reflexión y quizás de revisión, sin importar si gana Biden o Trump. Y como nosotros sabemos, la política energética mexicana en los primeros 2 años había tenido o ha tenido un manejo que había sido cómodo para el gobierno mexicano, porque ante un Trump que tenía un monotema en la política exterior norteamericana y el monotema era migración, había dejado laxo el tema energético en México o en Estados Unidos incluso, y el tema de medio ambiente, por ejemplo, no jugaba un papel, ¿no? Era irrelevante. Mientras México cumpliera con los temas migratorios, pero el tema energético no era un punto central. En ese sentido, México llevó a cabo una serie de modificaciones, una serie de acuerdos que todos conocemos, y es importante mencionar que esos acuerdos han sido cuestionados en los tribunales, pero han sido cuestionados por un tema muy específico y muy importante, que es la que apuntala mi primer punto, que es el tema de competencia económica. Es el tema de cancha de juego nivelada para cualquier competidor, para cualquier inversionista. Y esta nueva regulación en México ha tergiversado o ha contradicho temas que están establecidos en la Constitución y en los tratados de competencia económica. Eso
va a ser relevante tanto para Biden como para Trump, y muestra de ello es que la última carta que se envió por parte del Congreso norteamericano referente al memorándum del presidente de México, precisamente hacía hincapié en esa parte de reglas de juego parejas para todos, y la carta fue firmada por ambos partidos, porque si hay un partido que tiene una convicción liberal y de comercio, es el Partido Republicano. Entonces, no podríamos hacer una distinción entre si gana el Partido Demócrata o el Partido Republicano. ¿Qué tan importante en ese sentido es la inversión privada para poder, digamos, que apuntalar al sector energético, pues de cara a una recuperación que comienza a mostrar la economía? La pregunta es muy importante porque efectivamente todos sabemos que este año ha sido un año muy complicado y que el año pasado México tampoco creció. Y uno de los multiplicadores desde el punto de vista económico para el desarrollo de un país es la energía. No la puedes tener dormida. Y tu pregunta es extraordinaria porque entonces ni cachas ni pichas ni dejas batear en el lenguaje beisbolero. Tienes un presupuesto que no te va a permitir a ti invertir y llevar a cabo la mala conceptualización de lo que deberían ser las empresas públicas, o el fortalecimiento de las empresas públicas. Y digo mala conceptualización porque es una idea en donde solamente el gobierno invierte. Bueno, no tienes el dinero para hacerlo. Solamente este año la Comisión Federal de Electricidad tiene $1,500 millones para todo, para mantenimiento, para generación, para transmisión, para distribución. Eso cuesta una sola planta de las que hace Iberdrola. Entonces, no puedes hacerlo porque esa no es la solución. Y tampoco estás dejando que entre inversión. Y por otro lado, estás empezando a ser ya cuestionado en esta parte de competencia por tu principal socio comercial, sin importar quién gane. Y tomando tu pregunta, yo brincaría a lo segundo. Sí hay una diferencia entre Trump y Biden en un segundo plano que es fundamental. Biden va a cambiar de fondo la estructura económica de los Estados Unidos porque los va a insertar en la transición energética. Esto es fundamental. Su piedra de toque en su programa económico es la energía. Y eso va a transformar la política energética de Estados Unidos. Solamente digo algunos ejemplos. $5 trillones de inversión. Entre 3 y 5 trillones de dólares de inversión entre la inversión pública e inversión privada. Por el lado de política exterior, pues lo primero que va a hacer es reincorporarse al Acuerdo de París, importantísimo. Y en específico, María Elena establece no va a fondear plantas eléctricas de carbón. Entonces, la señal es clarísima y es poderosísima. Entonces, tanto Biden como Trump, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata van a coincidir con los cuestionamientos que está teniendo la COFESE aquí en México. ¿Qué debería o qué tendría que estar haciendo ya México, obviamente con el objetivo de seguir impulsando el sector energético que, bueno, pues se hace a nivel internacional? Y vuelvo a esa parte que parece como si me echara muy para atrás, María Elena, pero tenemos que darle contenido al concepto de soberanía energética. No ha habido, necesitamos un nivel de estadista. Necesitamos explicar qué va a significar soberanía energética en México. Bueno, China lo hizo muy bien. Deng Xiaoping, y perdón que me vaya hasta China, pero Deng Xiaoping le dio contenido a lo que significaba el nacionalismo chino y vean dónde está China. Este debate ideológico pone en riesgo muchas inversiones. ¿Se tiene alguna idea de cuánto estaría México perdiendo al cambiar su política energética? Para contestar puntualmente tu pregunta, nada más en el sector eléctrico, pues necesitamos alrededor de 80 a 100 mil millones de dólares de inversión. 80 a 100 mil millones de dólares de inversión en un análisis tendencial previo a la reforma energética. Eso significa que con una reforma energética en donde empiezas a tener un crecimiento más abultado, pues empiezas a necesitar más inversión. Y una cosa más interesante, las energías renovables, lo que va a hacer Biden es meter a Estados Unidos a la transición energética, pero la transición energética te va a exigir más energías renovables y las energías renovables te exigen que cambies tus paradigmas de inversión. ¿A qué me refiero? Pues la red eléctrica, por ejemplo, ya no la puedes diseñar igual. Tienes que hacer a lo mejor otras cosas, invertir diferente. Entonces, vamos a tener que invertir más para incorporar energía renovable y bajar las emisiones. Entonces, es un tema que tiene unas implicaciones espectaculares y en donde la decisión que tome el gobierno mexicano para ajustarse a esa realidad
y además la nueva coyuntura en la que puede estar en los próximos días, que es factible, en donde el presidente de Estados Unidos acelere ese proceso, evidentemente tendrá repercusiones en México. Y México tendrá que ajustarse, porque va a ser muy difícil asumir los costos políticos e internacionales a los que se puede enfrentar México. Severo, dentro de esta situación, por supuesto, y el cambio o los lineamientos que seguirá Estados Unidos, ¿México qué fortalezas tiene en materia energética? Las condiciones de México son espectaculares en cuanto a energías renovables. En energía fotovoltaica, por ejemplo, duplicamos los niveles de producción. Cada panel o módulo que ustedes ven de esos típicos que producen energía fotovoltaica produce el doble aquí en México que en Alemania. Y Alemania es una potencia en energía fotovoltaica. Entonces, es infinitamente más rentable poner una planta aquí que en Alemania, por ejemplo, ¿no? En el tema de energía también eólica, pues México es un lugar privilegiado, con lugares, la verdad, con índices de viento privilegiados. Y me parece que también algo que es importante para México es que esta es una oportunidad, porque hay mucho que hacer en infraestructura. Hay que repensar la forma en cómo hemos concebido al sector energético mexicano para insertarnos en un nuevo motor de la economía. Biden no se equivoca. Biden tiene un anuncio fantástico en donde él va manejando un Corvette antiguo, me parece, y se baja del Corvette de gasolina y dice, yo sé cómo incorporar a Estados Unidos al liderazgo de la industria automotriz de nuevo, y es haciendo vehículos eléctricos. ¿Por qué lo dice? Porque él sabe que la única manera de no perder el liderazgo tecnológico y de innovación versus China es subirse ya. En México es lo mismo. ¿Tú ves un escenario en el sentido de que Estados Unidos pueda demandar el TEMEC a partir pues, de esta marcha atrás en la reforma energética en México? No solamente los norteamericanos como gobiernos, sino los inversionistas. Se ve, así es esto, va adquiriendo ritmo poco a poco, ¿no? No tiene más de un año que se iniciaron, bueno, no tiene más de meses cuando se hicieron las primeras regulaciones que fueron cuestionadas, ¿no? La del SENACE, la de la CENER, y tenemos el último acto norteamericano fue la carta enviada por el Congreso. Y creo que no nos conviene a nadie porque se desperdicia tiempo. Lo que no tenemos es tiempo. Necesitamos engarzarlos en la transición energética lo más pronto posible, Claro. porque necesitamos dar entrada a los jóvenes y necesitamos darle entrada al desarrollo económico, que mucho lo necesita México. Ojalá, tenemos todo para hacerlo. Muchísimas gracias, maestro Severo López Mestre, analista económico, analista energético. Gracias por esta charla para Índice Económico. No, a ustedes muchas gracias por su invitación y un saludo a su auditorio y muy buenas noches. Buenas noches. El sector energético encara importantes retos, sobre todo ante lo que significa el cambio climático y, por supuesto, la recuperación de la economía de México, Marilena. Así es, Rogelio. Hay que esperar también cómo se definen las elecciones en Estados Unidos. Parece ser que todavía va a tardar algunos días y bueno, pues esto también va a definir el rumbo del sector energético, Rogelio. Por supuesto, Marilena, es un cambio global el que se está teniendo hacia la economía sustentable. Queremos darte las gracias, Marilena, por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Rogelio. Y a usted muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, Índice Económico, 11:45 de la noche, todos los miércoles por ADN 40.